Muy buenos días, mis amados hermanos. Dios les bendiga grandemente. Felices de poder estar nuevamente juntos, compartiendo juntos la palabra del Señor, escudriñando juntos la Escritura. Permítame, por favor, hacer una oración. Acompáñeme. Pidamos al Señor que en esta hora Él hable a nuestros corazones, pueda la palabra lograr el efecto para el cual fue entregada para cada una de nuestras vidas. Acompáñeme, por favor. Señor amado, te damos gracias, Padre bueno. Gracias, Señor, por este tiempo, Señor. Gracias por este día hermoso que tú nos regalas, Señor amado. Te agradecemos, Padre, porque esta mañana, Señor, se ha renovado tu misericordia para con nosotros y podemos estar delante de ti, Señor. Podemos estar, Señor, en esta hora escudriñando tu palabra, Señor, unánime, Señor amado. Si bien, Padre, no estamos en un mismo lugar, sí lo estamos, Señor, en un mismo sentir, en un mismo corazón, Señor amado, unidos en ti, Señor. Y Padre, en esta hora disponemos nuestros corazones. Te pedimos que seas tú, Señor, abriendo nuestro entendimiento, Señor. Hablándonos, Señor, de corazón a corazón, Señor amado. Gracias, Padre, te damos. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, aleluya. Acompáñeme, por favor, abra su Biblia. En la Epístola Universal de Santiago, capítulo 1, verso 1, la palabra del Señor dice así: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Esta carta es una carta muy especial, posiblemente la primera carta, voy a decir el primer libro que se escribe del Nuevo Testamento. Así mencionan los eruditos por las características que tiene esta carta. La escribe Jacobo, medio hermano de nuestro Señor Jesús, y lo hace con una pericia y una maestría admirable, preciosa, y trae para nosotros una bendición tremendamente grande. El tema de esta carta está enfocado, está centrado, permítanme decir así, mostrando la manera en que nosotros podemos caminar mientras estamos en esta vida, en esta tierra, en este caminar, en este devenir. ¿Y qué es lo que estoy queriendo significar? La palabra del Señor, aquí Jacobo, lo que nos está mencionando es que mientras estemos aquí en la tierra, vamos a enfrentar dificultades, vamos a tener problemas, vamos a enfrentar desiertos, vamos a enfrentar contingencias, como el Señor le dijo a sus discípulos: en el mundo tendréis aflicción, pero tened ánimo, les dijo el Señor, yo he vencido al mundo. Permítanme decirlo nuevamente, lo que la palabra del Señor aquí nos está enseñando, nos está mostrando, y Santiago lo que está enseñando a la iglesia naciente. Esta carta se escribe posiblemente 15 años después de la partida de nuestro Señor Jesús.
De tal manera que es una carta que se está escribiendo a la iglesia naciente, a esa iglesia que se está formando. Es más, en esta carta todavía no se menciona a los gentiles o hacer referencia a los gentiles que estaban incluyéndose ya en el pueblo de Dios, en la iglesia. De tal manera que cuando escribe esta carta a Jacobo, le escribe a aquellos cristianos que estaban empezando esa iglesia naciente que había sido dispersada en aquella persecución que nos muestra el libro de Hechos en sus primeros capítulos, y que Santiago inicia la carta diciendo que era a todos los que estaban, a las 12 tribus de la dispersión. Permítanme mencionar lo siguiente, mi amado hermano. Lo que aquí está mencionando Santiago es cómo es que nosotros vamos a enfrentar, cuál es la manera correcta de enfrentar estas dificultades, estas pruebas, estas tentaciones. Porque aquí Santiago presenta las pruebas y las tentaciones como una misma categoría, en dos acápites, vamos a decirlo así, pero con la misma manera de enfrentarla. Y la palabra del Señor aquí nos está revelando cuál es la manera correcta en que nosotros debemos de enfrentar las dificultades en la vida. Permítame decir, los escenarios de tribulación, las situaciones problemáticas. Y hoy día nos encontramos realmente en un tiempo muy especial. Quiero decir, especial en su contexto general a nivel mundial. Esta pandemia ha llevado al mundo completo a un escenario de contingencia económico y vamos a decir así, de salud, de tal forma que si usted mira, dice aquí la palabra del Señor: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando salléis en diversas pruebas. Yo charlaba el día de hoy con uno de los hermanos y me decía: mire, pastor, realmente estamos pasando en este momento una diversidad de pruebas. La una ha desencadenado el otro escenario y nos encontramos luchando con, como dice Jacobo, diversas pruebas, diversos problemas, un combo de problemas. Y aquí la palabra del Señor nos revela cuál debe ser, cuál es la manera correcta en que nosotros como hijos de Dios, como creyentes, debemos enfrentar estos escenarios. Y hoy día nos encontramos enfrentando escenarios de pruebas, pruebas de salud, de enfermedad, pruebas económicas, pruebas familiares, y tal vez lo uno desencadenando lo otro y viceversa, de tal manera que se ha convertido en un escenario de diversas pruebas. Y la palabra del Señor nos muestra aquí cuál es la manera, cómo es que nosotros debemos enfrentar estos escenarios que nos están tocando vivir. Y que, permítame decirle, mi amado hermano, no es que esto se va a acabar o que el próximo año se acaban los problemas. No, permítame decirle, vamos a seguir enfrentando problemas, tal vez de otros escenarios, pero en nuestro caminar va a ser un caminar de resolver problemas. Mientras estamos en este mundo y en esta vida, vamos a caminar enfrentando problemas de un escenario o de otro escenario, mis amados hermanos. Vamos a enfrentar tentaciones, dice también Santiago, más adelante de donde hemos leído. Y es importante que nosotros podamos entender que todo esto, escúcheme por favor con atención, que todo esto lo permite Dios para que nosotros podamos ser evaluados, dice la palabra del Señor. Esto Dios lo permite y se convierte en un examen. Pero estos exámenes que nosotros empezamos a experimentar en nuestra vida tienen un propósito en Dios. Dios se los permite con un propósito, vamos a decir que se convierte en una bendición para nuestra vida. Yo sé que tal vez usted dice, me está costando creer que lo que estoy viviendo se vaya a convertir en una bendición, o sea, una bendición. Pero permítame leer nuevamente y vamos a ir analizando juntos, y de esa manera vamos a ir permitiendo que la palabra del Señor
vaya revelando a nuestra vida esta preciosa verdad, esta preciosa revelación de parte de Dios. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Permítame hasta ahí hacer un análisis y voy a mencionar algo. El libro, esta carta universal de Santiago, es comparada con el libro de Proverbios en el Antiguo Testamento. Es el libro de sabiduría del Nuevo Testamento. De tal manera que Santiago, cuando expone, lo hace con una profundidad muy intensa. Teológicamente todo un desafío de poder entenderlo. Mire usted, aquí él empieza y en este primer verso, el verso 2 más bien, ya nos presenta un desafío teológico para poder entender esta verdad. Mire cómo empieza, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Ahí ya se convierte en un desafío muy importante, voy a decir así, todo un desafío, mi amado hermano. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo dice: nadie que está pasando por la prueba o la dificultad le es fácil tenerlo en ese momento como algo de gozo, como algo de alegría, sino que realmente se vuelve todo un desafío. Ahora permítame decir lo siguiente, voy a adelantarme un poquito. Aquí lo que está diciendo Santiago es que cuando yo estoy pasando por estas pruebas, que pueden ser de diferente índole, hemos dicho, pueden ser pruebas de salud, pueden ser pruebas económicas, pueden ser pruebas emocionales, pueden ser pruebas familiares, pueden ser tentaciones. Dice la palabra del Señor que cuando yo estoy enfrentando estos escenarios, yo debo hacerlo. La receta es: debo tener sumo gozo. Muy bien, hasta ahí ya tenemos una proposición interesante. Mire lo que estamos proponiendo. Decimos, las pruebas o los problemas, si usted quiere verlo de esa manera un poquito más fácil de entender en nuestro español, los problemas deben enfrentarse, póngame especial atención, con sumo gozo, quiere decir con gozo, pero mucho gozo. De los gozos, el gozo más expresivo, más completo, más alto, más elevado. Eso quiere decir la expresión sumo gozo. Muy bien, ya aprendimos hasta aquí y yo quisiera que podamos consolidarlo. Dígale ahí a la esposa, a los hijos, es con sumo gozo. Los problemas se enfrentan con sumo gozo. Esa es la receta de Dios para nuestra vida. Muy bien, desafío número 2. Hasta aquí ya estamos vamos a decir, desafiados a poder entender. Ya decimos, se puso complicada la cosa, porque tener sumo gozo en medio de los problemas no resulta fácil. Entonces, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se logra? Pero permítanme continuar con esa explicación. Ahorita vamos a llegar a ese punto para no quedar solamente con el desafío y salir de aquí y decir: ¿y ahora cómo lo hago? No sé cómo tener gozo en medio de todo este problema. No sé cómo tener gozo en medio de la enfermedad. No sé cómo tener gozo en medio de la escasez. No sé cómo tener gozo en medio de un conflicto familiar. No sé cómo tener gozo en medio de un conflicto emocional. No sé cómo tener gozo en medio de un conflicto espiritual. No sé cómo tenerlo. Entonces, esta mañana vamos a permitir que la palabra del Señor nos alcance y nos bendiga de una manera especial. Mira lo que dice la palabra del Señor. Dice: un verso antes: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Muy bien, aquí voy a necesitar su ayuda. ¿En qué sentido? En que podamos resaltar algunos conceptos, algunas categorías teológicas que está presentando Santiago. La primera que es necesario resaltar es la fe. Dice, sabiendo que la prueba,
Y ya hablamos de la prueba y hablamos que la prueba se enfrenta con gozo. Ahora dicen, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Muy bien. Uno de los escenarios que vamos a resaltar, un concepto que vamos a resaltar, una categoría teológica es la fe. Dice, la prueba de vuestra fe produce paciencia. La otra que vamos a resaltar es paciencia. Si usted está ahí con su lapicito, en los ministerios todos están resumiendo las prédicas y nos están enviando sus resúmenes. Todos los líderes están participando de alabanza de jóvenes líderes, y es algo muy bonito lo que estamos ahí haciendo. Entonces, lo que está ahí con su manguito, con su papelito, y si usted no tiene, préstese ahí, está en la casa en este momento, aprovechemos, tráigase un cuadernito y vaya anotando su Biblia, resáltela. La Biblia de Gutenberg, la que se puede ahí resaltar un poquito, poner unos colorcitos, y tecnológica también pueden también resaltar. Va a ser importante. Mire lo que dice: la prueba de vuestra fe, resalte fe, produce paciencia. Resalte paciencia, por favor. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos, resalte perfectos, y cabales, resalte cabal, sin que os falte cosa alguna. Y ahí mire cómo lo hilvanó Santiago de una manera preciosa en su explicación, profunda al mismo tiempo, para poder entender lo que vamos a ir armonizando. Es que ya aquí da un paso adelante Santiago y dice, lo que se está probando es su fe. Dice, la prueba de vuestra fe. Muy bien, ¿qué estoy entendiendo? ¿Qué paso ya estoy dando adelante? Lo primero es que nos dijo Santiago, tened por sumo gozo cuando salléis en diversas pruebas. Cuando te estás con un montón de problemas, es lo que está diciendo, ten por sumo gozo. Ya nos dijo, nos adelantó de que la manera de enfrentar los problemas es con gozo. En un momento vamos a llegar ahí, cómo voy a lograr ese gozo. Pero vamos primero poniendo las bases de lo que nos está explicando Santiago aquí en la palabra del Señor. El Señor por mano de Santiago, permítame decirlo así. De tal manera que dice, sabiendo, dígale de al lado, sabiendo, eso quiere decir, tienes que saber que la prueba de tu fe, dígale de al lado qué es lo que se está probando, y el de al lado respóndale, mi fe. Mi fe es lo que está siendo puesta a prueba. Mi fe es lo que yo creo. Voy a decirlo de nuevo. ¿Qué es lo que yo he aprendido? Aparte, bueno, Santiago más adelante dice, la fe sin obras es muerta. Y dice, creéis en Dios, hacéis bien. Y dice, los demonios también creen y tiemblan. Entonces, Santiago lo que está mencionando es que esta fe tiene que ver con más que creer que Dios existe solamente. Como decir, yo creo que Dios existe, no es suficiente, es lo que está diciendo. Tú tienes que creer, tienes que estructurar, ponerle consistencia a lo que crees, a tu fe. Quiere decir, ¿qué dijo Dios que tú le crees? Sería la manera más práctica de decirlo para poderlo entender. ¿Qué dijo Dios que tú le has creído? ¿Qué es lo que has leído en la palabra, que has escuchado de las enseñanzas que dijo Dios y tú le estás creyendo? Hagamos el ejercicio hoy día. Hoy día Dios te está diciendo, si tú estás con problemas hoy día, si tú estás hoy día diciendo, realmente tengo más problemas que el baldor, hoy día tienes una propuesta de parte de Dios, escrito está, dice, tened por sumo gozo. ¿Qué tengo que hacer? Es tener sumo gozo. No se preocupe, en un momento lo explicamos, cómo vamos a llegar ahí a ese sumo gozo. Pero ahora necesitamos entender que lo que se está probando es nuestra fe. Quiere decir lo que yo creo, la consistencia de mi creencia, de mi fe, de mi convicción. Voy a decirlo de otra manera, ¿de qué material estoy hecho, mi amado hermano? Cuando yo estoy en problemas, va a salir a flote qué tan maduro estoy, qué tan perfecto estoy. La palabra que utiliza aquí para que seáis perfectos y cabales, quiere decir maduros
e íntegros. Quiere decir, es una manera muy armoniosa que Santiago nos está presentando el escenario. Ahora permítame decírselo de nuevo, esto tan profundo, mire usted cómo Santiago lo ha expresado en tan pocos versos, algo tan profundo, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Si usted tiene algún problema, mi amado hermano, está siendo probada su fe. Eso es importante de saberlo, entenderlo. Si no lo entiendo, entonces lamentablemente es como un muchacho que llega al colegio o a la universidad, ¿no? Y entra al curso y dice, ¿qué pasó? Examen. ¿Cómo? ¿Hay examen? No sabía que había examen. Eso es, mi amado hermano. Puede que usted esté en medio del examen y no sabe que hay examen. Entonces no le va a ir muy bien. Entonces necesitamos, mi amado hermano, como dice, sabiendo, yo debo saber que la prueba de mi fe produce paciencia. Ahora mire lo que vamos a mencionar ahora, algo muy especial aquí en la palabra del Señor. Aquí la traducción paciencia no es la misma palabra en original que nos presenta el apóstol Pablo, una palabra que hemos estudiado bastante, macrotumia, ¿verdad? Pero aquí la expresión no es macrotumia. La expresión que utiliza Santiago es hipomone, una palabra compuesta, hipo, que es bajo o menos, ¿no? Y mone, que viene de una expresión griega que es meno, la raíz original, que quiere decir permanecer. Ahora, la traducción un poquito más difícil, voy a decir así, escudriñando un poco esa palabra, porque dice la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y muchas veces se ha enseñado, ¿no? Mire, yo quisiera tener más paciencia, pastor, y algunos pastores le dicen a uno, entonces lo que usted está pidiendo es que Dios le dé problemas, que le dé tribulación, pensando en la paciencia que es la macrotumia. Pero aquí la palabra no es macrotumia la que está utilizando, sino que está utilizando otra expresión que es hipomone. Y esa expresión quiere decir permanecer con esperanza. Es una expresión en el griego muy especial. Se la traduce como paciencia. Y ya que recuerden que la definición de paciencia es ser lento para la ira y para la desesperación. Quiere decir una persona que no es fácil que se enoje, ¿no? que estalle ira. Es una persona que no es fácil que se desespere. Son dos palabras muy relacionadas, por eso se las traduce al español como paciencia, tanto macrotumia como, que es lo que acabo de definir, como hipomone, que algunos teólogos la traducen y dicen es permanecer en la esperanza. Es permanecer con esperanza. Ahora, recordemos algunas definiciones que a nosotros nos gusta mucho definir, ¿verdad? Aquí, cuando vamos estudiando la palabra del Señor juntos, recuerden que hemos definido esperanza como un estado de la fe. Armonicemos ahora. Mire lo que nos está diciendo la palabra del Señor. La prueba de vuestra fe produce... Aquí ha traducido paciencia, permítame por favor decir esperanza. Voy a decir permanecer con esperanza. Es una esperanza, una paciencia con esperanza, si usted quiere verlo de esa manera. ¿Y por qué que hemos querido rescatar la palabra en la traducción del original esperanza? ¿Por qué? Porque nosotros cuando definimos esperanza, entendemos que esa definición dice que la esperanza es un estado de la fe. Es un estado de la fe, quiere decir, es la fe que ha caminado hasta estar en un estado de madurez. Es una fe madura, la esperanza. Y la esperanza en su definición es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y lo que nos está aquí enseñando el Señor por mano de Santiago es que en ese escenario, mi amado hermano, de contingencia, en ese escenario de prueba, permítame dar un ejemplo. Si estamos hablando de una prueba, de una enfermedad, por ejemplo, entonces aquí lo que la palabra del Señor nos está mencionando, nos está diciendo es que la prueba de nuestra fe, quiere decir,
de lo que hemos creído. ¿Qué ha creído usted? Esa es la pregunta del millón. Si usted se aferra a la palabra del Señor y dice, por sus llagas fuisteis vosotros curados, entonces yo puedo aferrarme a esa promesa de parte de Dios y decir, muy bien, por las llagas de mi Señor Jesucristo ya he sido yo curado, y yo me aferro a su palabra y tengo fe, creo en lo que dice su palabra. Hemos estado predicando todos estos otros domingos acerca de los milagros del Señor Jesús, y he querido resaltar, mi amado hermano, que en todos los escenarios el Señor resaltó la fe. El Señor dijo, no he visto fe como la de este hombre. En todo Jerusalén no he visto. Y yo le digo, tu fe te ha salvado, tu fe te ha sanado. Y si vemos en Hechos, se ve a los discípulos decir, y viendo que tenía fe para ser sanado, le dijo, levántate y anda. ¿Sabe qué, mi amado hermano? Aquí la palabra del Señor nos muestra la importancia de esa fe que llega a la madurez y se convierte en una fe, voy a decir así, en una esperanza, y esa expresión hipomone, que quiere decir a permanecer en esperanza. Quiere decir, yo ya me paro en la fe, tengo la certeza de lo que espero, la convicción de lo que no veo. ¿Y qué es lo que está mencionándonos Santiago? Nos está diciendo, ¿sabes qué? Cuando tu fe se pone a prueba, hablemos de la economía, tal vez en este tiempo, mi amado hermano, creo que es algo parejo para todos los escenarios, ¿no? La situación económica está muy complicada por este tema de la pandemia, y bueno, nuestra fe se pone también a prueba, ¿verdad? De decir, Señor, poder expresar uno de los nombres del Señor, decir el Señor, Jehová Jireh. Quiere decir, Jehová es mi proveedor, Él me va a proveer. Yo sé que Él va a proveer, Él va a hacer el milagro, Él va a sorprendernos una vez más. Y déjeme decirle, es un desafío para usted, para mí, para cada uno de nosotros como hijos de Dios. Mientras estamos aquí caminando por esta tierra, vamos a tener que ser probados, ejercitados en nuestra fe. Y la única manera de que esto acontezca es enfrentarnos con problemas que van a desafiar nuestra fe, mi amado hermano. Yo charlaba el otro día con otro hermano, le decía, mi amado hermano, la palabra del Señor dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Y sabe qué, mi amado hermano? La palabra del Señor nos muestra que aquel carcelero creyó y fue salvo él y su casa, y se fueron bautizados todos ellos, los de su casa. ¿Se da cuenta? Es una palabra, es una promesa de Dios, y yo, si creo en esa promesa, si al recibir la palabra yo creo en lo que dice la palabra y me apropio de esa promesa para mi vida, mi amado hermano, entonces mi fe se convierte en una fe madura, una esperanza. Quiere decir, yo tengo esperanza. Por eso dice, los que esperan en Jehová tendrán nuevas alas como las águilas, remontarán en nuevo vuelo como las águilas, los que esperan en Jehová. ¿Sabe qué quiere decir? Los que tienen esperanza en el Señor, los que están creyendo, los que tienen la capacidad de poder, la virtud de poder creer y decir, yo creo, tengo la certeza de lo que espero, la convicción de lo que no estoy viendo hoy, pero yo ya lo creo. Entonces eso trae paz a mi corazón. Mira lo que te voy a decir, porque cuando tú no lo crees, entonces el miedo toma lugar. Si tu corazón hay miedo, mi amado hermano, dice que quiere decir que no se ha perfeccionado el amor. Pero déme un minutito, ahorita voy a entrar a ese escenario. Permítame terminar de hilvanar este desafío que estamos ahora aquí llevando adelante de Santiago. Qué exquisito en su explicación, qué profundo en su explicación. Dice, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Ahora, mira lo que voy a decirle, mi amado hermano. Aquí está diciendo,
Mas tenga la paciencia, hipomone, esa esperanza. Mas tenga la esperanza, permítame traducirlo como esperanza, por favor. Mas tenga la esperanza, o permanecer en esperanza, su obra completa. ¿Sabe qué significa, mi amado hermano? Cuando yo creo, cuando yo soy capaz de ver en mi futuro la bendición de Dios. Mire lo que decía David: habría yo desmayado, habría yo desfallecido si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. ¿Sabe qué, mi amado hermano? Cuántas veces esas palabras han sido vivas en mi corazón, y yo sé que en el suyo también. Poder decir como dijo David: Señor, habría yo desfallecido si no creyese, Señor, que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. ¿Sabes qué está diciendo? Si no creyese que veré la bendición del Señor. Hoy estoy pasando por una dificultad. Hoy estoy pasando por una crisis. Hoy estoy pasando por una enfermedad. Hoy estoy pasando por un escenario de dificultad. Pero yo creo que el Señor me sanará. Creo que el Señor me bendecirá. Creo que el Señor restaurará mi matrimonio. Creo que el Señor restaurará mis finanzas. Creo que el Señor restaurará mi economía. Creo que el Señor restaurará mi ministerio. Eso es la esperanza, mi amado hermano. ¿Sabe qué significa? Lo creo, lo veo y ya lo siento, lo vivo hoy. Lo que va a acontecer mañana. De tal manera que empieza mi corazón a tener paz. Todavía no estoy hablando del gozo del que habla aquí la palabra del Señor. Hasta ahí voy a tener paz. ¿Qué quiere decir? Cuando lo creo y viene paz a mi corazón. Como decía el profeta, yo sé en quién he creído. Tranquilos, tranquilos, que yo sé en quién he creído. Yo sé en quién he confiado. Yo no confié en mí mismo. He confiado en el Señor, que Él en su misericordia me tomará de la mano. Y si me caigo, me levantará. 7 veces cae el justo, 7 veces el Señor, dice su palabra, lo levantará. De tal manera, mi amado hermano, tal vez el enemigo te está diciendo: ¿sabes qué? Pero fue tu culpa. Vos te equivocaste y esto es la consecuencia de tus errores y tus pecados. Puede que sea cierto, mi amado hermano, pero ¿sabe qué dice la palabra del Señor? Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. De tal manera que dice que Él hace las cosas nuevas. Dice que Él hace las cosas nuevas. Dice que hace fluir ríos en medio del desierto, manantiales en las sequedades. Dice la palabra del Señor: si mi pueblo se humillare, si postrado me adorare, si dice, se alejare de sus malos caminos, yo sanaré su tierra, dice. Yo restauraré, yo le perdonaré, le levantaré y restauraré, sanaré su tierra. ¿Sabe qué, mi amado hermano? Aquí la palabra del Señor dice así: para que seamos, dice, para que seáis perfectos, ¿sí? Cabales. Esa esperanza en nuestros corazones nos perfecciona, nos hace madurar. Y cuando dice cabal, quiere decir nos hace íntegros. Esa palabra tiene que ver con conocer el propósito de Dios en tu vida. Quiere decir ser consistente, cabal, completo. Y para ello tú tienes que saber qué Dios quiere en tu vida, mi amado hermano. Y cuando tú lo sabes, entonces estás íntegro, estás completo, estás consistente, no inconsistente. ¿Qué quiere decir? Que una cosa es la que dices con tu boca y otra cosa es la que haces. Eso es inconsistente. Pero dice que la esperanza que nosotros ponemos en el Señor nos perfecciona en medio de los problemas. Yo, para poder tener esperanza, tengo que estar enfrentando un problema y decir: yo creo que el Señor me va a bendecir. Esto es por un poco tiempo. Esto va a pasar. Yo sé que el Señor me va a bendecir. Yo sé que el Señor lo va a hacer otra vez. Él otra vez derribará los muros. Otra vez nos dará la victoria. Otra vez abrirá el mar y cruzaremos en seco. Otra vez derribará los gigantes. Otra vez. Y sabe que, mi amado hermano, esa esperanza dice que nos perfecciona. Esa esperanza nos hace cabales y perfectos. Y dice la palabra del Señor así: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento
y echada de una parte a otra. Ahora permítame decirle lo siguiente. Voy a tratar de hilvanarlo lo más rápido posible por cuestión de tiempo. Que ahorita en esta virtualidad son más estrictos con el tiempo conmigo. Entonces, permítame decirle lo siguiente. Aquí dice la palabra, si alguno tiene falta de sabiduría, permítame ordenarme en la explicación. Mire lo que nos está diciendo aquí la palabra del Señor. Aquí nos está enseñando Santiago de que cuando yo estoy enfrentando un problema, debo tener esa esperanza. Está siendo probada mi fe. Y en ese escenario de prueba, yo voy a necesitar de sabiduría. Sabiduría quiere decir, hemos explicado los temas completos, puede buscarlos también aquí en nuestro canal de YouTube, la explicación amplia solo de ese punto. Hoy día permítame solo resumirla. La sabiduría tiene que ver con la cualidad que tiene una persona para enfrentar un problema, resolverlo de manera correcta. Quiere decir, enfrentarlo correctamente, con la actitud correcta, con las decisiones correctas, con la aplicación correcta. Y eso tiene que ver, mis amados hermanos, con el fruto del Espíritu. Voy a decirlo de nuevo. Dice la palabra, y si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Pídala a Dios, no dudando nada. ¿Sabe qué nos está diciendo la palabra del Señor? Yo tengo que ir a la presencia del Señor. Yo tengo que ir y presentarle el problema al Señor. Decirle, Señor, mira, este es el problema, Señor amado. Aquí 2 más 2 es 4 y no me alcanza 4, Señor, ¿qué hago? Entonces Dios te va a dar sabiduría. Te va a dar sabiduría para poder responder de manera correcta a cada escenario. Y cada escenario es particular. Vas a necesitar la sabiduría de Dios. Pero te voy a dar el marco referencial. En tu respuesta y en tu actitud debe ser armónico con el fruto del Espíritu. Y aquí voy a armonizar con eso, tened sumo gozo. Ahí sí nos está hablando del fruto del Espíritu cuando dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Pero permítame decir lo siguiente. Ahí la palabra del Señor nos está mencionando y nos está diciendo de que mi respuesta, mi actitud debe estar armonizando con el fruto del Espíritu. Se lo digo de nuevo. Pongámonos en el escenario que estamos en un problema. Usted está pasando por un problema. ¿Cómo está ahorita su corazón? ¿Cuál es su actitud? ¿Usted está con gozo, mi amado hermano? ¿Usted tiene paz? ¿Tiene paciencia? ¿Tiene benignidad? ¿Tiene fe? ¿Templanza? ¿Mansedumbre? ¿Bondad? Si es que no hay nada de eso, mi amado hermano, usted no está aprobando el examen. El examen se aprueba respondiendo de esa manera. Que en mi actitud elija. Usted o lo hace con benignidad, o lo hace con bondad, o lo hace con mansedumbre, lo hace con fe, lo hace con paciencia. ¿Con qué lo quiere hacer, mi amado hermano? Pero si usted está en medio del problema y no tiene paciencia, está estropeando a su esposa, a sus hijos, o la esposa le está faltando el respeto al esposo, o los hijos se están rebelando con los padres, y esto es toda una reacción que es todo un aplazo. Y para aprobar, yo necesito armonizar esta sabiduría. La sabiduría que Dios me va a dar es pura, es santa, es benigna. La sabiduría de Dios, de tal manera que armoniza con el fruto del Espíritu. Quiere decir que yo voy a reaccionar con el fruto del Espíritu, en ese problema, en ese escenario, en esa dificultad. Y permítame decir lo siguiente ahora. ¿Cómo es que esto va a acontecer? Porque dice, pero si usted pide y duda, no espere recibir cosa alguna del Señor. ¿Sabe qué significa eso? Yo estoy pidiendo, pero no tengo fe. Y dice la palabra del Señor, la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Entonces, ahora permítame armonizarlo y voy a compactarlo para aterrizar. ¿Qué es lo que nos está aconsejando aquí Santiago? Santiago nos está diciendo, ¿sabes qué? Mire, ahora voy a llegar al punto, al principio. Para enfrentar estos problemas, estas diversas pruebas, tú necesitas gozo.
Y ese gozo solo lo vas a encontrar en la presencia de Dios. Dice el salmista, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a la izquierda y a la derecha. A ver, pastor, ¿cómo? A ver, dígamelo de nuevo, por favor. Sí, tú tienes que entrar en la presencia de Dios día tras día, mi amado hermano. Si estás en medio de una dificultad, en medio de un problema, en medio de una situación difícil, en medio de todo una, hermano querido, una prueba, entonces tú debes ir al Señor, debes derramarte ahí en lágrimas, tú debes orar al Señor y al entrar en su presencia, estoy hablando de llegar al lugar santísimo, en su presencia, el gozo vendrá a tu corazón, es algo sobrenatural, se llenará de gozo tu corazón, se fortalecerá. Por eso decía el profeta, el gozo del Señor mi fortaleza es, y su gozo Él me da sin medida. Y cuando nosotros entramos en su presencia, el gozo del Señor nos fortalece y nos levantamos fortalecidos en el gozo del Señor. Mira lo que voy a decir. Y entonces nuestro corazón empieza a experimentar esa hipomone, esa esperanza. ¿Sabe qué significa? Empiezo yo a creer que el Señor va a hacer el milagro que yo estoy esperando, mi amado hermano. Ese milagro, mi imposible, empieza a hacerse en mi corazón. Empiezo a creerlo y decir, para mí es imposible, para los médicos es imposible, pero para Dios no hay imposible, mi amado hermano. No hay imposible para Dios. De tal manera que mi corazón empieza a fortalecerse y a creer. Y voy a decirte lo siguiente. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Entonces lo que estoy tratando de decirte es que tienes que entrar en su presencia, tienes que orar en su presencia, tienes que adorar al Señor y el gozo vendrá a tu corazón. Y tienes que leer la palabra para que la palabra fortalezca tu fe y no dudes. Porque el que duda, dice la palabra del Señor, no espere recibir cosa alguna. Pero usted me dice, pastor, ¿y cómo hago para no dudar? La verdad que está difícil. ¿Sabe qué? Mi amado hermano, no depende eso de usted. Depende de que usted le crea al Señor. Y usted le puede decir al Señor, Señor, dice que la fe viene por el oír y el oír de tu palabra. Y usted póngase a leer la palabra. 1 capítulo, 2 capítulos, 3, 10 si quiere, mi amado hermano. Si le está faltando la fe, léase más capítulos. Y entonces usted va a ver que la palabra del Señor va a producir ese efecto en su corazón. Y al estar usted en su presencia, el gozo de Dios va a venir a su vida. Y entonces usted salga de su aposento y dígale al problema, ¿dónde están? ¿Cuántos son? Porque ahora estoy lleno del gozo de mi Señor. Y ahora puedo enfrentar el problema que sea. Padre, te doy gracias, Señor amado. Te pido que nos ayudes, Señor, a mí primero, Señor, como pastor en tu casa, Señor amado, a poner por obra esta palabra, Señor amado. Que cada uno de nosotros acepte el desafío, Señor. Empecemos a caminar como dice tu palabra, Señor amado. Padre, que la esperanza, Señor amado, reverdezca en nuestros corazones, Señor. Retoña en nuestros corazones, Señor amado. La certeza de lo que esperamos. La convicción, Señor, de lo que no vemos, Señor amado. Gracias, Señor, te doy. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Gracias, Padre. Dios me los bendiga grande y poderosamente. Pronto estaremos juntos. Dios los bendiga, los extrañamos muchísimo.